Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón, el podcast donde exploraremos los desafíos, las luchas y las victorias de aquellos que buscan romper con los patrones de la codependencia y construir una vida más saludable y equilibrada. ¿Te sientes paralizado por el miedo al rechazo? ¿Evitas poner límites por miedo a perder a quien amas? Si te identificas con estas preguntas, estás en el lugar correcto. En este episodio profundizaremos en los miedos que acompañan a la codependencia, revelando cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. Escucharás historias reales, estrategias efectivas y consejos prácticos para enfrentar esos temores y comenzar a sanar. Prepárate para descubrir el poder de enfrentar tus miedos, fortalecer tu autoestima y establecer límites saludables, porque es hora de dejar de vivir en la sombra del miedo y empezar a brillar con tu luz propia. Yo soy Noah y Ronnie. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad emocional. Comencemos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast con esta nueva serie hablando de nuestros miedos. Y el día de hoy tenemos a una invitada que ya ha estado con nosotros y que a donde me lleva siempre que la escucho es hacer una introspección de cómo voy en mi recuperación, y eso me alegra mucho mi corazón. Y bueno, sin más preámbulo, ¿cómo estás, Gabriela? Noah, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ronnie, ¿qué tal? Un placer una vez más poder compartir con ustedes. Hoy me encuentro muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Gracias, Gabriela. Y Ronnie, un gustazo. Pues aquí otra vez, de nuevo, con los miedos que parece que me subo a la montaña rusa y no me va. Ahorita va a empezar, si de por sí ahorita ya tengo un calor, o sea, ahorita ya que empecemos me va a dar más calor, porque sí, esto sí me hace sacar el historial que uno lleva adentro para poder sanar, que es la única manera. Pero bueno, agradeciendo a Gabriela que nos haya abierto las puertas de su casa para volver a tener una plática con nosotros y sanarnos mutuamente. Bienvenida, Gaby. Gracias, Ronnie. Las veces que sean, esta es su casa, yo abriré las puertas feliz y contenta para platicar con ustedes. Al contrario, me siento bendecida y agradecida por la invitación. Pues para seguir compartiendo y en esta ocasión con los miedos. ¡Qué tema, Dios! Hasta miedo me dio pensar en mis miedos. Pero bueno, exactamente. Yo aquí lista para contestar a sus preguntas. Bueno, pues el día de hoy hemos escogido el tema del miedo al rechazo. ¿Cómo ves este tema, Gaby? ¡Wow! Gabriela. Es el pan nuestro. O mi pan nuestro de cada día. Es mi pan nuestro de cada día, sí, el miedo. Palabra muy fuerte. He leído por ahí en algún libro que dicen es como una hebra maligna. Que cuando se va un pequeño hilito se sigue y no para. Me puede llevar a vivir las experiencias más obscuras y dolorosas en cualquier momento de mi vida. Lo tenemos muy a la mano. Bueno, así al menos es. yo, ¿no? Sí. Hijo, cualquier cosa, me decía una compañera, me decía, ¿te has dado cuenta que toda tu vida has tenido miedo? Y yo, no, no. Pero el miedo, simplemente el miedo a aceptar que he tenido miedo toda mi vida, me lleva a vivir en este miedo. Exacto. Así es, sí, para mí está latente. Desde niña se gestó el miedo en mi infancia, miedo a todo y a nada. Exacto. Diría yo. Entonces, bueno, es un trabajo de todos los días trabajar con estos miedos. Sin embargo, hoy puedo enfrentarlos y vivirlos de manera diferente. Entonces, el tema era el miedo al rechazo, ¿verdad? Miedo al rechazo. Me gustaría hacerte una pregunta. Adelante, que es, Noah. ¿qué experiencias pasadas han influido en tu miedo al rechazo y cómo has trabajado para superarlo en tus relaciones? Lo tengo que decir porque pues creo que es una realidad.
no se necesita mucho para saber que es una realidad. Yo vengo de una familia disfuncional, para quienes ya me hayan escuchado en mi primer podcast con ustedes, vengo de una familia disfuncional con alcoholismo. Mi papá bebía, mi mamá codependiente, neurótica, violenta. Yo soy la quinta de 6. No vivíamos en una situación económica tan abundante. Mi mamá, me acuerdo que no tenía ayuda en casa, ella era la que lavaba, planchaba. Así mis días de infancia los recuerdo, a mi mamá lavando docenas de ropa. En aquel entonces tenía una pequeña lavadora de chaca chaca con rodillos manuales. No había centrífugas ni las lavadoras que hoy se tienen. A lo que quiero llegar es que yo no creo que haya sido un embarazo planeado el mío, porque no se vivía en la abundancia. Mi mamá, pues con el alcoholismo de mi papá, hoy lo puedo entender y la puedo ver y la puedo leer, después de haberme entendido a mí, pues que había mucho dolor en ella. No se puede ser una mamá eficiente cuando se está envuelta en tanto dolor, ¿no? En tanta frustración, en tanto todo, en un hogar disfuncional. Entonces yo sí tengo la certeza de que no fui un embarazo planeado, que seguramente fui producto de una reconciliación después de un pleito, o quizá producto de un borrachazo. Podría ser. Me río y lo digo, ¿verdad? Pero creo que es una realidad, sin duda alguna. Y yo puedo sentir que quizá ese rechazo se gestó desde mi embarazo. Y más adelante, ya de los recuerdos, de los pocos recuerdos que tengo de mi infancia, siento ese rechazo, especialmente porque recuerdo a mi abuela materna. Mis hermanos, inclusive mi mamá, son morenitos, y la familia de mi papá inclusive es de tez más blanca, y mi tez es clara. Entonces yo me acuerdo que mi abuela materna siempre decía que yo sí era, decía el apellido de mi papá, ¿no? Porque el color de mi tez era parecido al de mi papá. Y mi mamá nunca tuvo una buena relación con mi abuela, entonces pues ya de entrada ahí había ya un rechazo por esto que se fue gestando, ¿no? Por el tono de mi piel, porque yo sí era del apellido de la familia de mi papá. Mi papá, de alguna forma, sentía yo que tenía una preferencia hacia mí, y yo sentía todo este rechazo, y a lo mejor era un rechazo infundado por todo esto que te acabo de decir, ¿no? Porque yo era diferente a mis hermanos, porque a lo mejor era la consentida de mi papá, y mi mamá empieza a expresar su rechazo de manera muy violenta hacia mí, y ahí se empieza, siento yo, a gestar mi rechazo. Yo sentí el rechazo de mi mamá, yo nunca fui abrazada por ella, y si sí fui, no lo recuerdo. No tenía yo, o nunca tuve un acercamiento hacia mi mamá, y a lo mejor no era tan consciente, ¿sabes? Era una mamá indisponible emocionalmente, traía muchas cosas en su cabeza, y lo digo porque yo lo he vivido. Hay veces que mis hijas se acercan a mí para platicarme algo y experimentan mi rechazo, y no es porque quiera rechazarlas, es porque traigo tantas cosas en la cabeza, tantos temores, tantas cosas con todo este tema de mis experiencias, ¿no? Que hoy he venido a aprender producto de mi codependencia, que pues las rechazo emocionalmente. Entonces a lo mejor también se gestó un rechazo no tan consciente, sino también de una manera inconsciente, porque era una mujer indisponible, ¿no? Hacia mí. Mi papá, bebiendo, pues obviamente tampoco tuvo un acercamiento hacia mí. Él trabajaba todos los días, entraba a trabajar en las noches, pero llegaba en la madrugada, seguía bebiendo, se despertaba al día siguiente sumamente tarde y se despertaba crudo, se bañaba y se iba a trabajar. Entonces pues no había un acercamiento hacia mí. Entonces también pudo haber sido un rechazo muy real por parte de mi mamá, pero también un rechazo inconsciente, porque eran dos seres totalmente indisponibles emocionalmente, ¿no? Mi mamá, con todo lo que sentía, haciéndose cargo de mi papá, y mi papá pues cuidando su bebida. Entonces ahí se gesta, creo yo, esa indisponibilidad física y emocional. No me abandonaron físicamente, pero sí emocionalmente, y se tradujo y se gestó sin duda ahí hacia un rechazo hacia mi persona.
Y como, por ejemplo, en mi caso, en la cuestión del rechazo, qué complicado fue para mí poder identificar que en mi propia vida sí había esta herida del rechazo que me llevaba a buscar personas que me rechazaran. O sea, como este patrón de rectificar, ratificar, volver a vivir esta herida una y otra vez, sobre todo en las parejas principalmente, buscaba personas o me relacionaba con personas no disponibles emocionalmente que me llevaban a una locura, a vivir y revivir esa infancia que cuando mi papá y mi mamá se divorcian, empieza como muy fuerte a gestionarse el tu papá nos abandonó, no eres suficientemente o una hija extraordinaria para que tu papá se quede con nosotros. Empieza todas estas pues emociones de mi mamá no disponible también a gestarse en mí, que mi papá me rechazaba, que mi papá deje de verlo algún tiempo por cuestiones de pareja, ¿no? Y entonces era constante el escuchar en mi casa es que prefiere a su nueva familia. Y había como un sentimiento de no soy suficiente. Sí. No valgo lo suficiente. Y así me relaciono con mis parejas. Hoy ya no, gracias a Dios, pero hoy puedo ver cómo ese patrón o cómo esa herida ha estado presente a lo largo de toda mi vida. No sé si han compartido o cómo han vivido o identificado este miedo al rechazo. Gracias, sobre todo, por compartir tu experiencia en tu infancia. Muchas gracias. Pues mira, comentabas ahorita esta parte de cómo se repite este patrón, ¿no? Yo ahora he vivido un proceso de sanación, de recuperación, como quieran o puedan llamarle, y he venido a descubrir dónde se gestó, como les acabo de compartir ahorita, pero veo también que de alguna manera se convierte en una adicción o se convirtió en una adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi vida adulta tengo una necesidad enfermiza de recrear ese rechazo, ¿no? Es algo que yo ya no quería experimentar, es algo que me duele, que me lastima, pero inconscientemente voy y lo busco, ese rechazo. Entonces, yo normalmente en mi vida adulta buscaba relacionarme con personas indisponibles emocionalmente, porque eran las que me iban a generar ese rechazo, ¿no? El que no estaba ahí para mí, el que no me llamaba cuando me tenía que llamar o que me iba a invitar a salir y nunca llegaba esa llamada. Ahí es donde yo quería estar, porque es con lo que yo estoy familiarizada. Entonces, hoy he aprendido en este proceso de autoconocimiento a ser muy amorosa y empática conmigo, porque eso era lo que yo conocía. Yo no viví en ese hogar esta parte donde están para mí, donde me quieren, donde yo me relaciono con personas que se aman a sí mismas. O sea, yo no aprendí eso, entonces es algo totalmente desconocido para mí, pero sí estoy acostumbrada y muy familiarizada con el rechazo. Entonces he aprendido también y entender que es como una adicción también a estas situaciones. Soy adicta al rechazo, adicta a emociones intensas, al sufrimiento, al caos. Entonces he sido, o soy muy empática conmigo, porque no se trata de decir, no, ya no te están rechazando. O sea, esto existe en mi ser, es una enfermedad o una herida mental y cerebral, porque está configurada en mi cerebro. O sea, mi sistema de recompensas tiene aquí grabado en su CPU rechazo, ¿sabes? Entonces es como, ahora tengo que empezar a desconfigurar esa vivencia para transformarla y saber que sí puedo estar con personas, que sí puedo ser amada por otras personas, que sí tengo que, o puedo ser recibida amorosamente por otras personas, pero yo lo tengo configurado, ¿sabes? Entonces sí se crea una necesidad enfermiza de recrear esas heridas, ese rechazo, porque es con lo que estoy totalmente familiarizada desde que era niña. Entonces, justo en este hogar donde yo siento ese rechazo, pues empiezo a generar también otros patrones, como unos patrones de complacencia, ¿no? Yo experimento ese rechazo por parte de ambos, consciente o inconscientemente, y entonces desde niña empiezo a hacer cosas para que no me rechacen,
para que me aprueben. Entonces soy una buscadora implacable de aprobación, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Era de 6 que éramos, era la que no daba problemas, la que se portaba mejor, la que hacía la limpieza al 100%. Yo me acuerdo que a mí me tocaba la cocina en casa, era el área de casa que me tocaba limpiar, y el patio de la casa y la calle. Entonces dejaba mi estufa así brillosa. Me acuerdo que me quemaba hasta mis manitas, era chiquita, y lavaba las parrillas con una cosa, ahora se llama brazo, en aquel entonces se llamaba sosa, y entonces me quemaba mis bracitos por dejarle a mi mamá la estufa brillante y quitarle todo el cochambre. Limpiaba también una vitrina que tenía ahí de cristal, con entrepaños de cristal, y tenía todas sus figuritas, y los cantos de los entrepaños no estaban pulidos. Entonces yo me acuerdo que limpiaba con periódico, no teníamos Magiteles ni Windex ni maestros limpios para los vidrios. Entonces limpiaba con jabón y periódicos, y me cortaba también mis deditos porque yo tenía que dejar esa vitrina reluciente para buscar la aprobación de mi mamá. Barría el patio como nunca, tenía una jacaranda. Hoy amo las jacarandas, pero en aquel entonces me acuerdo que pasaba el viento y volvía a tirar todas esas hojitas moradas al piso, y yo volvía a salir con mi escoba a barrer porque buscaba la aprobación de mi mamá ante ese rechazo que yo experimentaba. Fui la niña de 10, la niña abanderada en la escolta, la que sacaba mejores calificaciones, la que compitió en la zona porque tenía el promedio más alto, no en su salón, sino en toda la escuela. Soy una buscadora implacable de aprobación porque me da miedo el rechazo. Entonces, así transcurrió mi infancia y mi adolescencia, haciendo, deshaciendo, no importando los precios tan altos que tuviera que pagar haciendo cosas para ser aprobada por ese rechazo que yo experimenté desde niña, y pues en esta búsqueda de agradar y ser vista básicamente por mis papás, patrón que vengo a replicar sin duda alguna en mi vida adulta, no nada más con la pareja, con amigos. Hago cosas por los motivos equivocados, con tal de recibir esa aprobación. Hago cosas para verme bien, soy linda, llego a una fiesta y llevo el pastel, el más grande, el más bonito, las flores más hermosas, aunque a veces no quiera hacerlo, pero porque busco esa aprobación, no quiero experimentar ese rechazo. Y aunque yo lo recreo, pero también tengo una lucha constante. Es como absurdo, ¿no? O sea, inconscientemente tengo esa necesidad enfermiza y me relaciono con gente indisponible emocionalmente, pero también conscientemente hago un montón de cosas para recibir esa aprobación. Y la mayoría de las cosas por el motivo equivocado, solo por recibir la aprobación, porque no me lo agradecen, no fui vista, y entonces me resiento. Y entonces digo, claro que lo hiciste por los motivos equivocados. Entonces sí, soy una buscadora constante de aprobación por miedo al rechazo. Hago cosas que a veces no quiero hacer. Me quedaba callada. Quisiera hablar en presente, porque ha habido un cambio en mí. Me quedaba con muchas cosas sin decirlas por miedo a que me rechazaran, cosas que no me gustaban, cosas que me generaban malestar. Quería poner un límite, no lo hacía por miedo a que ya no me quisieran, ¿no? A que se enojaran, y entonces volver a experimentar ese rechazo. Entonces hoy pues empiezo a darme cuenta de este patrón, que la mayoría de las cosas que hice en mi vida fue por los motivos equivocados, por agradar simplemente, para no experimentar esa herida de rechazo tan fuerte que traigo. Fíjate, ahorita, Algo así. Ahorita te escuchaba hablar de la complacencia, ¿no? En mi caso, fíjate, la complacencia ha sido como el último patrón de la codependencia con el que me he identificado. Yo decía, no, ese patrón la verdad es que no lo tengo. A mí no. A mí no. Todos menos ese. De los 5 que son, tengo 4. Pero últimamente, híjole, veo como mi complacencia, ahí estaba mi negación de la complacencia, ¿no? Sí. Qué difícil para mí es aceptar ese patrón en mi vida, en mi historia, porque lo veo súper fuerte, ¿no? O sea, súper agresivo hacia mí, porque dejo de ser yo. Dejo de ser yo para convertirme en lo que los demás quieren que yo sea. Así es. Y me lleva justamente a vivir en un constante miedo y pesado, ¿no? O sea, cómo la complacencia me lleva a una carga extraordinaria porque quiero
complacer al otro, quiero su aprobación, quiero su vista, quiero su amor, quiero ser el poder superior de la otra persona. Sí. Básicamente, ¿no? Así es. Y todo eso por no sentir este miedo del que estamos hablando. Este miedo de que me rechacen, de que no me manden un mensaje, de que no vayan a una fiesta que yo organizo. O sea, todas las cosas que yo hago para no tocar este miedo. Que cuando hablo de él, pierde fuerza, ¿no? Eso es la maravilla de empezar a romper este patrón de quedarme callada, de que las cosas no pasan, de aceptar mis emociones completa y el poder gestionarlas de una manera más amorosa hacia mí. No sé si sea adecuado para los demás, pero hoy lo que busco es tener como este contacto conmigo y no traicionarme. No traicionarme, ser auténtica. Y es un trabajo que es de todos los días. En mi caso, ¿no? No sé cómo lo han vivido ustedes. 100%. Camaleónico, diría yo, ¿no? No, pues yo soy el rey de la complacencia. Me declaro el rey de la complacencia. Todo el tiempo quiero quedar bien con todos porque justo hace rato en lo que coincido con Gabriela es esa parte, ¿no? Como el que sacaba mejores calificaciones, era el que barría mejor, el que se portaba bien, el que... O sea, todo eso uno lo hace para ser visto y ser mirado por... O sea, como hace rato me identifico mucho con la historia de Gaby, ¿no? De Gabriela, como esta parte de decir, yo quería ser visto por mi padre y por mi madre y hacía todo para que eso pasara. Justo yo una vez me perdí, tenía 4 años y me perdí. Y yo supongo que eso era para que eso pasara, para ser visto por mis padres. O sea, el hecho de perderme teniendo 4 años fue muy complicado para ellos. Y yo creo que por primera vez empecé a ser visto. Entonces, de ahí mi mamá empezó y yo a tener una relación muy codependiente entre ella y yo a partir de eso. Y fue a raíz de este rechazo, ¿no? De esta parte del rechazo. Pero bueno, sigamos. Gracias por compartir, Ronnie. De una u otra forma, ese gesto del rechazo, sin duda, en muchas personas como nosotros en esa infancia. Y sí, sin duda, o sea, todo esto, ahorita que decía Noah, somos a veces lo que no queremos ser con tal de ser vistos y no sentirnos rechazados. Yo soy camaleónica, ¿no? Si quieres que baile cha-cha-cha, bailo cha-cha-cha, pero si quieres que baile slam, bailo slam, ¿no? O sea, lo que sea, yo me transformo con tal de no experimentar el miedo y que alguien se vaya de mi vida. Sí es muy fuerte, la verdad. El miedo, cuando lo experimento, me paralizo. Es, como decía hace un rato, una hebra que empieza a invadir mi cuerpo. Lo siento en el físico, de hecho, ¿no? Empiezo a sentir palpitaciones. Yo empiezo a ver que la persona no está reaccionando como yo quiero, o dije algo que siento que le va a molestar, aunque esté defendiendo mis derechos, aunque esté poniendo mis límites. Y entonces, como no contesto o como no hice nada, empiezo a experimentar el miedo y digo, ya se enojó, ¿no? Como se enojaba mi mamá cuando no hacía las cosas que ella quería, y entonces venía más rechazo de su parte. Entonces empiezo a experimentar el miedo y me carcome, me paraliza, y soy capaz de decir, ¿qué quieres que haga? Pero no te enojes, no me rechaces. O no te vayas. O no te vayas. Es que abandono y rechazo son primas hermanas, ¿no? Son primas Esas hermanas. heridas. Dicen que las heridas vienen en combo, ¿no? En parejita. Que si tienes una, tienes todas. No hay forma de no experimentarlas juntas. Entonces, sí, sin duda, el miedo está muy latente. Y recuerdo esos miedos que yo experimentaba de niña, de no hacer lo que mi mamá quería, o si lo había hecho y lo había mal hecho. La reacción que ella tenía hacia mí me paralizaba, ¿no? Yo tengo un problema con las figuras de autoridad, porque cualquier persona para mí puede
representar una figura de autoridad, inclusive el dependiente de la tienda, ¿no? Si yo agarro algo ahí que no le pedí permiso para tomarlo y me dice no, primero tiene que pagar y después verlo o no lo toque por lo que sea, y entonces ya representa para mí una figura de autoridad que me lleva a mi infancia y que siento que me va a regañar, y entonces ya volver a experimentar ese rechazo, las manos me sudan, empiezo a temblar, o sea, es como me lleva a unos lugares súper oscuros y dolorosos cuando siento que no estoy siendo aceptada, que estoy siendo regañada y que por consiguiente me están rechazando. Sí, es una herida definitivamente que tengo ahí muy latente, ¿no hay, Ronnie? Pues qué fuerte porque ahorita que decía Gabriel esa parte del rechazo, pues todo el tiempo a mí me pasa, ¿no? Como que, pero ahora lo que yo hago un poco es me detengo y siento que eso tenía que pasar. O sea, no hago que o sea, sí, muchas veces el miedo te detiene, pero cuando tú empiezas a ver que sientes este miedo, este agobio, yo sí ahora, a través de un programa, uno sabe que empieza a trabajar el poder superior, que así le dicen, muchos le dicen Dios o Buda o como ustedes le quieran llamar, naturaleza, ¿no? Entonces uno empieza a través de eso, empieza uno a llamarlo a tu poder superior o a Dios o quien como tú lo llames, y eso empieza a tener una conexión, empiezas a quitarte ese miedo que tienes a través de Dios, ¿no? O a través de lo que tú creas. Entonces, cuando tú trabajas un programa de 12 pasos, esa es la posibilidad que te da trabajar ese miedo, cualquier miedo que sea. Entonces yo sí, o sea, mi miedo más arraigado es el abandono. El del rechazo no lo tengo, a lo mejor es algo, como decía hace rato, no está en mi negación. Posiblemente sí lo tenga mucho, pero yo el que más noto es el miedo al abandono. Por ahora el miedo del rechazo justo es eso, como trato de trabajarlo a través de contactar con mi poder superior y poder sanar esa parte que me está deteniendo, que me está llevando a este conflicto que yo tengo, o a este recuerdo que yo tengo, que hace que aviven todas estas cosas que yo siento dentro de mí. Pero no sé si Noa quiere decirnos cómo trabaja esta parte del rechazo. Fíjate que ahorita haciendo como memoria de algún evento de mi infancia donde dije, híjole, ya pude identificarlo, fue una vez que estaba con mi abuela paterna, que yo habré tenido 2-3 años, yo creo, que de hecho es uno de mis primeros recuerdos, que mi abuela me dijo, ay, hubiera sido niño, ¿no? Entonces eso para mí, yo dije, pero ¿por qué no? O sea, es algo que no puedo cambiar, que simplemente es. Y el día de hoy ver o recordar ese evento con mi abuela, híjole, me lleva como a amarme y aceptarme, ¿no? Porque son cosas que salen de mí, de mi control, de mi pasión, de lo que soy. Y aceptar que mi abuela también seguramente vivió eso. Porque nadie da algo que no tiene. Entonces, la aceptación y ese amor incondicional hacia las personas que son tal cual son y que me pueden dar lo que me dieron, ni más ni menos, me lleva a una derrota de que así fueron ellos, y lo que me toca a mí es quitarle como esa emoción a ese evento y decir, esa es como su experiencia, como su pensamiento, pero eso no me determina a mí como persona. Pero fue trabajar esa creencia a través de terapia, porque sí me llevó mucho tiempo. De repente yo negaba mi preferencia, yo negaba mi sexualidad, y yo decía, pues es que yo quiero ser niño porque así me dijeron que yo tenía que ser, porque no soy
no soy perfecta como soy. Y bueno, pues eso me lleva al día de hoy a abrazarme, verme al espejo, hacer como... Había un ejercicio que a mí me dejó mi terapeuta que me dijo, vete al espejo 30 segundos. Y yo dije, 30 segundos, bueno, pan comido, ¿no? El primer día que lo hice yo decía, bueno, ¿y qué tengo que hacer, no? O sea, no me reconocía en el espejo. Entonces 30 segundos para mí se me hicieron súper largos y eternos. Y empezar a hacer ese ejercicio todos los días me llevó a aceptarme, a verme, a reconocerme y empezar el camino de amor propio. Porque, bueno, una parte de la codependencia es que no me amo. Entonces, bueno, pues así ha estado un poquito. Qué bonito, gracias por compartir. Ay, lo siento, todos traemos ahí nuestras historias que duelen, sin duda alguna, pero bueno, como bien dices, hay una parte bonita. Antes que otra cosa, de lo que voy a compartir a continuación es entender, y a mí me gusta verlo así, se me decía o se me dice en el programa que yo no voy a ir dándome cuenta al 100% de quién es Gaby o de cómo funciona mi enfermedad, cómo opera mi codependencia, hasta que yo no esté totalmente equipada, ¿no? Es como Dios me ha ido poco a poco dejando ver mi enfermedad, y entonces hace poco trabajé un taller de las 5 heridas de la infancia en una institución. Es una clínica de adicciones, pero tiene su escuela de estudios superiores. Entonces llegamos al programa y nos empieza a conocer la instructora, ¿no? La que daba el taller, y le pregunta, ¿y tú cuántas heridas tienes? Yo ninguna, decía. Y entonces dije, ay, qué ternura. Ternurita. Ternurita. Al final del taller te volvemos a preguntar, ¿no? Entonces, sin embargo, sí hay una parte de negación, y yo siento que todo en esta vida pues es parte de un proceso. Yo he ido como al transcurso, al caminar de estos años y en el proceso de mi recuperación, he ido descubriéndome poco a poco. Y yo creo que esto me lo ha dejado ver Dios y abrazar esas heridas también en el momento en el que he estado lista. Y pues bueno, como bien decías ahorita, la parte bonita es, ya tengo la radiografía, vuelvo a usar la misma palabra, ya sé cuál es la naturaleza exacta, de dónde se gestó esta herida de rechazo, ya veo cómo me comporto hoy en la vida adulta, y sobre todo con la pareja, inclusive con mis hijas también, porque mira, luego viene mi hija y me pide el carro prestado y yo lo voy a ocupar y me da miedo decirle que no, porque se va a enojar. Y hasta claro, a mi hija le tengo miedo, y aunque yo voy a usar el carro, le digo, ahí está, porque me da miedo, de verdad me da miedo que se vaya a enojar conmigo, que me deje de hablar, porque a veces se repiten estos patrones. Pues ya les platicaré que tengo 2 hijas, y entonces también la historia se repitió, y también traen su propia herida de rechazo, entonces sus patrones también son como los míos, y sí, cuando no se lo presto se resiente, me deja de hablar unos cuantos días hasta que se le pasa el enojo, y entonces pues me da miedo que me deje de hablar. Y bueno, con la pareja, ¿qué les digo? No, este miedo terrible de si le digo esto y se enoja y entonces ya no soy tan linda y ya no. Bueno, lo tengo muy claro definitivamente cómo opera el rechazo en mi vida y todo lo que hago por no experimentarlo, pero la parte bonita es, una vez que reconozco de dónde viene este rechazo, pues todo el trabajo que implica. Básicamente sí, como compartí en alguna ocasión con ustedes, yo he hecho estoy haciendo uso de todas las herramientas que el programa de 12 Pasos me ofrece, más mi terapia, más mi cesto, más mi taller de heridas de la infancia, más mi todo, para buscar la forma de enfrentar este miedo. Y entonces, bueno, pues hoy abrazo el miedo, lo siento. Un ejercicio que yo hago, Ronnie y Noah, es empiezo a experimentar el miedo, y eso fue una sugerencia terapéutica, muévete del lugar, ¿no? Yo les digo que yo soy una reactora de mi vida. Yo me la paso toda la vida reaccionando, así como estos tableros de las termoeléctricas que están en estado de emergencia y que al menor roce se activa un botón ahí de manera urgente y alarmante. Así soy yo, mis heridas se detonan al menor roce en mi día a día. Entonces, lo que hago es que cuando me veo que estoy reaccionando ante una herida,
y que reacciono como una niña miedosa ante ese rechazo y no como una mujer adulta de la edad que tengo, 56 años, lo digo sin pena. No acciono como una mujer de 56 años ante un mal comentario, ante un mal gesto. Es la niña la que está reaccionando ante esa herida, entonces me muevo del lugar. A veces hasta doy un pasito, si estoy sentada me paro, porque digo, a ver, aquí Gaby, no está reaccionando tu niña interior, es una adulta la que tiene que resolver, no va a pasar nada si dices lo que no te gusta, si dices lo que quieras. He tenido experiencias muy fuertes y debo decirlo sin pena. Yo trabajo un programa que se llama, bueno, no podemos decir nombres, ¿verdad? Pero donde se trabaja mucho la adicción a las parejas, donde veo cómo me relaciono con las parejas, ¿no? Y hay un plan de citas por ahí, entonces el plan de citas me sugiere que cuando yo conozca a una nueva pareja y empiece a salir con ella, pues parte de este proceso es que yo tengo que pedirle unas pruebas, ¿no?, de salud, para saber que no tiene enfermedades, ¿no? Y entonces debo de aceptar que me paralizaba este miedo de pedir esas pruebas porque qué tal que me rechazan, ¿no? Qué tal que entonces dicen, no te las voy a dar y se va y ya no me va a hacer caso y entonces no pedí esas pruebas. Entonces, por el miedo a que se enoje, por el miedo a que me rechace, por el miedo a que ya voy a caer de su gracia, a veces he estado comiendo con alguien y entonces me río fuerte y entonces digo, me reí de más, ¿no? Es una locura, de verdad, cómo experimento el rechazo. Y pues bueno, hoy a través de estas herramientas, cuando experimento ese miedo, pues me abrazo a mi poder superior. Es un ejercicio que hago, cierro los ojos y yo digo, está bien ser Gaby, está bien tener defectos, está bien reírme como me río, está bien verme como me veo, está bien estar peinada un día, a veces está bien no estar tan peinada como suelo estarlo, está bien como estás. Y entonces cierro mis ojos y siento que el poder superior me abraza, que mi Dios me abraza, que me dice que me quiere, que me acaricia. Hago un abracito, es un abracito de mariposa, cruzo mis manos en mis hombros y entonces digo, todo está bien y entonces respiro profundamente, uso mucho la escritura yo, a veces que me pongo a escribir y digo, siento miedo porque si le digo esto, y si hay una reacción como yo la esperaba de la otra persona, que a lo mejor no me contesta en ese momento un mensaje por algo que dije o que pedí o algún límite que puso, pues ahí les platico. El pánico se apodera de mí, no el miedo, el pánico, el terror, y empiezo a temblar. Digo, ya se enojó. Entonces me empiezo a calmar y empiezo a decir, no te ha contestado porque seguramente está trabajando, está ocupado, ¿no? O sea, tengo que hacer muchos ejercicios para calmar ese miedo. Me encantaría decirles que ya lo domino a la primera. Es todo un reto para mí trabajar este miedo al rechazo. Ya hago cosas ahora por los motivos equivocados, porque quiero complacer a las personas, porque quiero complacer a mis hijas. Ya les puedo poner más límites, cada vez límites sanos, con amor, con ternura, ya los empiezo a poner, ¿no? En algún momento me habló mi hija hace poco, me dijo, oye, ma, ¿qué vas a hacer este domingo? Vamos a comer. Y yo así temblaba porque ya tenía plan. Y entonces les dije, ¿qué creen? Es que ya tenía un plan, pero ¿les parece si nos vemos el lunes o el martes? Y me dijo, sí, está increíble, si quieres nos vemos para cenar, ¿no? No pasa nada, pero a mí me da miedo que se vayan a enojar y que me rechacen. Entonces ya puedo, gracias a todo este trabajo psicológico, con el trabajo de los 12 pasos, espiritual, de meditación, de escritura, de todo, ya puedo empezar a ser la persona que estoy destinada a ser, aceptándome con mis imperfecciones, con mis virtudes, levantando mi voz, poniendo mis límites. Ya me sale cada día más y trato de dominar el miedo, ¿no? Tratar de hacer un lado a esa niña que es la que está reaccionando ante esa herida y accionar y actuar como una mujer de 56 años, madura, que si la persona que está conmigo se va por algo que dije o hice, pues que se vaya. Quiere decir que el poder superior me la quitó porque no era para mí, ¿no? Entonces, pues por ese miedo al rechazo pagué facturas muy altas, permanecí en situaciones inclusive de riesgo con tal de no experimentar ese rechazo. Hoy no me da miedo porque sé que está
mi poder superior. Y si alguien me rechaza, también está bien. Hoy también entiendo que las personas tienen todo el derecho de rechazarme y no estar en mi vida. También está bien, pero ya no estoy sola. Ya me tengo a mí, ya tengo un poder superior que me va a acompañar en esos momentos cuando solo esté conmigo misma. Eso es algo, como decías hace rato, trabajar con el amor propio, la autoestima, saberme, pues que soy una hija amada de Dios, un ser de luz, que soy muy valiosa, ¿no? Así como soy, con mis imperfecciones, y que va a estar conmigo quien quiera estar, y si no está bien, también está bien. Entonces, saberme amada por mi poder superior y poder ser como Él me creó. O sea, fíjate, hacía cosas por ser otra Gabriela. Estaba dudando inclusive de la creación de mi poder superior, ¿no? Era como querer ser algo diferente cuando Dios me había creado así, con esta estatura, con esta risa, con esta forma de ser mía. Era haber dudado de la creación, de lo que el poder superior creó, y queriendo ser una persona diferente. Hoy está bien ser Gabriela, me siento que valgo, que brillo, que soy un ser de luz, y que quien quiera estar a mi lado va a estar sin que tenga que hacer cosas como siempre las he hecho por los motivos equivocados. Pero es todo un ejercicio el que tengo que hacer: voltear, experimentar el miedo, saber que es la niña la que está reaccionando, moverme del lugar, portarme como una adulta, respirar, hablar, ¿no? Parte de mi enfermedad es esa, no sentir. Hoy puedo sentir ese miedo, decir, aquí está y lo siento y me está invadiendo desde los pies hasta la cabeza, porque salgo huyendo, no me gusta sentir. Entonces es como, mejor me distraigo y hago otra cosa. No, siento el miedo, lo puedo hablar y puedo decir las cosas que no me gustan. Como decía en algún momento, me permito ya ser vulnerable. Antes no lo hacía por miedo al rechazo, pero hoy sé que siendo vulnerable creo una bonita intimidad con las personas que estén a mi lado, y si están, qué bendición, y si no, también. Me tengo a mí, tengo a mi poder superior, y creo que con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Ahorita me acordé, escuchándote, Gabriela, de un ejercicio que hice de ponerle un poder superior a mi niña. Y eso me ha permitido como transitar súper más, menos intenso, ¿no? Porque cuando reacciono como niña, híjole, todo es muy intenso. Entonces, el ponerle un poder superior exclusivo para mi niña me ha permitido como, tienes a tu poder superior, puedes expresarte y aquí estoy yo. Entonces, para mí ha sido ese un ejercicio que me ha cambiado la vida. ¡Qué bonito! Pues vamos a ponerle un poder superior a nuestros niños también. Que se encarguen estos pobres niños reactores ante la vida, que se formaron y crecieron ahí con carencias y que se hirieron. Yo hoy reconozco sin duda todas las heridas que tengo, pero hoy las abrazo, ya no me lamento, de verdad, están ahí por algo. Ya hoy me toca abrazarlas, y tan las abrazo y veo que han salido cosas hermosas, que hoy todo lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy trabajando en mi recuperación, estudiando, dando servicio, haciendo cosas que jamás me imaginé hacer en mi vida. Yo siento que sin esas heridas hoy no estaría siendo la mujer que soy. Sigo cometiendo errores, sí, los sigo cometiendo, como lo he mencionado anteriormente. He cometido errores por esos miedos, por no alzar la voz, por no pedir lo que necesito, y pues bueno, ya no me lamento. En la economía de Dios nada se desperdicia, sé que es aprendizaje, y me han dejado experiencias dolorosas, sin duda, el no haber pedido lo que necesitaba en su momento. Ya no me lamento, acepto mi responsabilidad, ha sido de gran enseñanza para mí esos errores cometidos, y sé que para la próxima no lo voy a volver a hacer. De todo se aprende, de todo se aprende. Es un solo por hoy, un día a día, enfrentando todas las experiencias que la vida me va poniendo. Justamente. Bueno, para cerrar, Ronnie. Pues nada, agradecerle a Gabriela que haya permitido entrar en su hogar y en su corazón, que eso es súper importante. Me llevo esta parte de decir que soy imperfectamente perfecto, y eso hoy es diferente para mí, ¿no? El hecho de sentirme, pues, que cometo errores, como hace rato decía, que no pasa nada, que es normal, que es natural,
y eso, ¿no? Como seguir caminando. Porque justo yo escuchaba a alguien que decía, uno no viene a ser, no viene a sanarse, viene a seguir aprendiendo de uno, ¿no? O sea, aprendiendo de cómo aprender a vivir y pues eso me llevó. Antes yo pensaba, decía, ay no, ya quiero estar del otro lado sano y así yo. Entonces, en estos momentos de la vida ya pues uno se sabe imperfectamente perfecto y eso es con lo que me quedo. Pero pues agradecer a Gabriela que nos haya abierto las puertas de su casa, de su corazón, que nos haya contado todo esto que pues que es para muchas personas es un poco difícil, ¿no? Y pues eso, no sé, no, que como quiera cerrarnos. Decirle a Gaby si quiere regalarnos algo más. No, al contrario, muy agradecida también de escucharlos. Todo nutre, todo me deja ver y seguir aprendiendo más de esta vida. Qué bonito lo dijiste, Ronnie, y tú también, ¿no? Esto es lo que somos. Está bien ser lo que somos, parte de esa sanación o como queramos llamarle, en esta aceptación de ser como somos y pues bueno, saber que es todo un reto esta parte del amor propio. Yo en lo general no lo tengo. Yo sé que para mí ganar amor propio y autoestima es cada día que me levanto, cada día que agradezco, cada día que hago algo que contribuya a nutrir este amor propio y saber que en esta imperfección de la que hablamos, todo está bien y darme cuenta y aceptar que no tengo que hacer absolutamente nada para sentirme recibida y abrazada por nadie. Tenerme a mí y al poder superior y es suficiente en mi vida. Con esto comparto. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Ronnie. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.